Hola, hola, buenos días, bienvenidos todos. Vamos a iniciar. Ante todo queremos darle las gracias en nombre de CHT y en nombre de CR Tax Consulting. Hoy tenemos un tema pues de suma importancia y muy interesante para todos. Cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de inicios, ¿ok? A nivel organizacional, a nivel legal. Entonces, como hemos dicho en determinados momentos, en CHT nos estamos enfocando en transmitir pues conocimiento, información de valor que nos permita crecer mutuamente, tanto ustedes como nosotros. Por eso hemos destinado siempre un viernes al mes para compartir en estos espacios y agradecemos siempre a ustedes que dedican una hora de su tiempo para acompañarnos. Recuerden que acá lo importante es compartimos información. Si bien es cierto, nosotros también estamos en proceso de crecimiento y estamos hablando de un crecimiento constante y mutuo. CHT Consulting, somos una consultoría de recursos humanos y tecnología, y pues CR Tax Consulting, una empresa pues dedicada a el área tributaria, dedicada a los aspectos legales que involucran muchas organizaciones y muchas empresas. Pues les saludo, mi nombre es Isis García, especialista en el área de ventas, especialista en el área de marketing, muy enfocada y apasionada por el mundo de las ventas, siempre tratando de alcanzar esos objetivos que se trazan las organizaciones, representante pues de la comunidad de CHT en esta oportunidad. Bienvenidos sean todos entonces a este nuevo webinar. Hablamos de emprendimiento, hablamos de negocio operativo. Ok, disculpen, un errorcito técnico por acá. Hablamos de emprendimiento, hablamos de negocios operativos. Muchas personas al decidir emprender requieren de esfuerzo, dedicación, requiere de horas hombres, inversión de horas hombres. Cuando estamos hablando, cuando estamos hablando de un inicio de negocio, son muchos los aspectos que van relacionados con este ámbito. Podemos ser en muchas ocasiones expertos en un área y conocedores de otra. De esto se trata. Un proceso de investigación pues constante, un proceso de análisis constante que se ajuste a nuestros nichos de mercado, a nuestros negocios. La planificación, como siempre lo hemos mencionado, la planificación es vital, es ideal diseñar un plan de negocio estratégico que nos permita alcanzar y llegar a los objetivos. La definición de objetivos, tiempos que sean medibles, y que podamos colocarlos en una barra que nos permita ir tomando correctivos durante ese periodo de tiempo que nosotros definimos. Cuando iniciamos un negocio o decidimos emprender, necesitamos estar, como lo mencioné hace unos minutos, en un aprendizaje constante. Siempre necesitamos ir un poquito más allá. Hoy en día los clientes son quienes nos dicen inclusive muchas veces sus necesidades, ya saben qué desean, ya saben hasta dónde desean llegar, y es por eso que nosotros tenemos que ir más allá. Hay muchos aspectos que están involucrados dentro de nuestros negocios, y estos son aspectos que se involucran o afectan nuestro negocio como tal. Estamos hablando de aspectos legales. Muchas veces hay muchas personas que deciden emprender y desconocen todo lo que esto involucra. Muchas figuras desconocen qué es una persona natural, qué es una persona jurídica,
cuáles son estas obligaciones. Entonces, si bien es cierto, nosotros no, probablemente no somos expertos en esta materia, pero sí es muy importante ser conocedores de esta. Y es por esto que nosotros hoy decidimos iniciar este webinar. Cumplimiento de obligaciones, deberes y derechos, que son importantes, que debemos manifestar, que debemos cumplir, que debemos acatar. Muchas obligaciones son fiscales, pueden prelar nuestra actividad, o el incumplimiento de esta pueden prelar nuestras actividades. Por eso es que hoy nos acompaña el licenciado Adolfo Campos, abogado especialista en el área tributaria, socio de la empresa CR Tax Consulting, una persona pues muy activa con la comunidad, es columnista de la prensa. ¿Ok? Yo ahorita los voy a dejar con el licenciado Adolfo Campos. Recuerda que la intención es que podamos compartir. Entonces, si surgen algunas preguntas, las pueden ir colocando en el chat. Yo voy tomando nota y al final de la presentación del licenciado las compartimos y las comentamos. ¿Ok? Muchísimas gracias y bienvenidos. Esperamos de verdad que esta información que van a recibir en este momento sea completamente de provecho. Licenciado, cuando guste. ¿Bien? Ahora sí. Perfecto. Ok. Esto es lo nuevo, esto es la nueva época, ¿verdad? Cuando nos imaginábamos estar un viernes a las 11 de la mañana comunicándonos de forma remota y cada quien en diversas partes del país o del mundo. Pero es lo divertido y es acostumbrarnos a estas nuevas modalidades y cambios. Y precisamente el tema impositivo en este año que llevamos de pandemia ha dado saltos enormes, tremendos y cuantitativos. Vamos a hacer una revisión bastante rápida dentro del tiempo que se nos ha otorgado para conversar sobre diversos aspectos que tenemos que tomar en cuenta al momento de emprender un negocio, al momento de iniciar un emprendimiento o el desarrollo de una carrera profesional. Primeramente vamos a hablar sobre el concepto de contribuyente, los tipos de renta en Panamá, los costos y gastos deducibles, qué no es deducible, cuáles son los deberes y obligaciones que tengo como ciudadano, como contribuyente, y adicional, cuáles son los principales tributos que pueden aplicar a un negocio en Panamá o los de más interés, y adicional vamos a ver sobre los impuestos municipales, que no hay que descuidarlos nunca. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿debo iniciar mi negocio como una persona natural, como una persona jurídica? ¿Qué es lo que más nos conviene o qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista tributario? Por último y no menos importante, los derechos del contribuyente, y quedo abierto para cualquier pregunta o comentario que a bien tenga. Siguiente presentación. Dicho lo anterior, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué es el concepto de contribuyente. En nuestro país tenemos un principio que se llama principio de renta territorial, es decir, contribuyente es toda aquella persona que produzca una renta sujeta a impuestos dentro de la República de Panamá, indistintamente dónde se realiza el pago. A diferencia de otros criterios o principios que rigen el mundo, en la cual pueden utilizar un régimen de renta mundial, es decir, indistintamente en qué parte del mundo usted se encuentra, el vínculo de nacionalidad, el vínculo de ciudadanía puede ser, representar que usted tributariamente está atado a esa jurisdicción y tenga que pagar impuestos indistintamente de donde la produce. En nuestro caso, en el caso panameño, lo importante, hay un micrófono abierto. En nuestro país, básicamente, lo que rige es el principio de renta territorial. Es decir, dónde se presta el servicio, dónde se transfiere el bien, dónde se presta la profesión, indistintamente dónde se pague esto. Eso vamos a tenerlo en cuenta a lo largo de nuestra presentación. Por su parte, te dice, bueno, ¿qué es renta gravable? Es la que se produce de cualquier fuente lícito dentro de la República de Panamá. Por ventas, por transferencias de bienes, por prestación de servicios, lo que nosotros imaginemos que puede entrar dentro de la licitud de un acto profesional o un acto de negocios.
Los tipos de renta en Panamá están divididos en tres grandes fuentes: las rentas gravables, las rentas exentas, exoneradas, y la fuente extranjera. La gravable es la que nos interesa porque es la que nos hace pagar impuestos. Las exentas son aquellas por leyes especiales que determina el mismo fisco, que no estarán sujetas, el mismo legislador a través de una norma, que no estarán sujetas a un tipo de impuesto, o por regímenes especiales. Y exoneradas son las que establecidas en el mismo código fiscal, que te dice, mira, esto sí me interesa, pero por tener esta categoría o tener esta naturaleza de persona o de negocio, no la vamos a gravar. Y la de fuente extranjera es, vamos, todo lo que ocurra fuera de Panamá, tomando en consideración que contribuyente y renta gravable van atados de la mano al tema en nuestro país de el principio de renta territorial, es decir, lo producido dentro de Panamá. Y mira lo interesante, no hay una diferenciación en nuestra legislación, que contribuyente puede ser hasta una persona jurídica, puede ser una persona natural, indistintamente si es nacional o extranjero. Más adelante vamos a ver las diferentes categorías o los momentos en que una persona extranjera puede convertirse en contribuyente en nuestro país. Por su parte, los costos y los gastos deducibles, que vamos a hacer revisión un poquito más adelante, es, oye, todo aquello que me sirva a mí para producir renta o conservar la fuente que produce esa renta. Contablemente, cuando hablamos de costo, es todo aquello que está incluido dentro de la producción del bien o la misma prestación del servicio, que tiene una relación directa, tiene un vínculo. Si yo voy a producir plumas, por ejemplo, bueno, ¿qué yo necesito para producir estas plumas? Necesito la tinta, necesito el plástico, necesito la caja, el envoltorio. Esos son los costos directamente relacionados al tema de la producción de la pluma. Y o el bolígrafo, y los gastos de todo lo que se circunscribe alrededor de la producción de estas plumas: honorarios, alquileres, transporte, incluso salarios de algún personal que no esté directamente vinculado a la producción de la pluma. Pero en sí, todos los costos y los gastos tienen que estar vinculados a la producción de la renta, y sobre todo tener una sustentabilidad frente a la administración tributaria, que así debe ser. Siguiente, por favor. Dicho lo anterior, cuando determinamos cuando una persona es contribuyente, es aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que percibe renta gravable objeto del impuesto sobre la renta. La planilla ocasional es una forma de generación de renta en nuestro país. Aquellas personas que vienen a prestar un servicio profesional bajo contratación y necesitan obtener un estatus migratorio por el tiempo que están prestando el servicio, evidentemente pagar los impuestos que corresponden, como seguro educativo, impuestos sobre la renta y en el caso del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, porque también se está prestando dentro de la República de Panamá, o IVA, como le conocen en otras jurisdicciones. El caso de los servicios profesionales por extranjeros, que vienen ya sea, yo lo tengo clasificado ahí en dos diferentes rubros, que puede ser que el servicio se preste dentro de Panamá o el servicio se preste fuera de Panamá, tiene una connotación muy particular. Que este tipo de personas son servicios profesionales esporádicos, son servicios profesionales para una misión muy específica y no necesariamente bajo una planilla ocasional o contratación. Y estas personas o servicios profesionales lo he dividido porque tiene una implicación con el ITBMS. A ver, el Código Fiscal anterior al año 2005 no tenía una afectación para una persona que prestaba un servicio desde el extranjero y usted simplemente le mandaba el pago. Eso no estaba afectado con el impuesto. Sin embargo, usted podía deducírselo. Hoy en día, a partir de la reforma de aquel año, usted tiene que hacer una retención del impuesto sobre la renta, que la misma norma establece, y le dice a la persona, ok, aquí te hago el pago, tú me prestaste el servicio desde el extranjero y yo te tengo que hacer una retención por ese pago.
porque es un híbrido de una extensión como si la persona hubiera estado prestando el servicio en Panamá. Y dirán ustedes, pero tú me dijiste hace unos minutos que es que la renta tenía que producirse dentro del territorio panameño. La variación acá es que la misma norma dice es importante esa cópula, y tiene que ser considerado como un gasto deducible por quien hace el pago. Esos dos elementos son importantes tomarlos en cuenta. Primero, ese servicio sirvió para como un costo o un gasto deducible para producir renta en nuestro país. Y segundo, adicional, yo lo estoy deduciendo, el pago que estoy realizando, como un gasto deducible. Entenderíamos entonces que si yo no lo deduzco como un gasto deducible, no tengo ninguna obligación de hacer retención. Diferencia es que si el servicio se presta dentro de Panamá, esa persona tuvo que venir al país a concretar algo referente a ese servicio, entra un tema particular. Aunque la tasa es la misma, que es si es una persona jurídica, es el 12.5%, entra a considerar el ITBMS, porque ya físicamente quien prestó el servicio está aquí, y adicional de la retención del impuesto sobre la renta, tengo que retenerle el ITBMS. ¿Cómo se lo retengo? Bueno, hay un coeficiente para ello que se aplica. Sabemos todos pues que el IVA en nuestro país, el ITBMS, es 7%, pero en este caso se aplica un coeficiente que es el 0.065421. Ese coeficiente se aplica sobre el monto de lo que yo estoy pagando a esa persona. Es importante tener en cuenta esto porque los alcances en materia tributaria por el tema de remesa es bien significativo, sobre todo porque la gente se deduce el servicio que pagó por un servicio prestado desde el extranjero, confundiendo que como el servicio se prestó desde el extranjero y yo lo pago, yo no tenía ninguna obligación de deducir, lo cual es un completo error porque ya yo tenía que deducir del impuesto sobre la renta porque adicional fue un gasto necesario para producir renta en Panamá. Otra categoría de contribuyentes son los fideicomisos, constituidos conforme a la ley de fideicomisos en Panamá, y estas personas se convierten en contribuyentes, los fideicomisos, precisamente porque en la figura del fideicomiso tenemos un fideicomitente, tenemos un fiduciario que es el administrador y tenemos un beneficiario o fideicomisario. En ese aspecto, el fideicomiso hay que obtenerle un número tributario, y ese número tributario, la responsabilidad del fiduciario o administrador es presentar las declaraciones de renta por las diferentes actividades que haga ese fideicomiso. Las sucesiones hasta cuando se efectúe la adjudicación de los bienes, otra especie interesante en nuestro medio, en la cual indica que fallecida la persona, los deudos, los herederos deben pagar los impuestos de esta persona por el tiempo en que produjo algún tipo de renta. La persona fallece en el mes de mayo, bueno, los ingresos que esa persona obtuvo del mes de enero al mes de mayo hasta su fallecimiento deben ser liquidados. Esto aquí, pues, a veces no es tan efectivo por parte de la administración tributaria. Esto, pues, en alguna ocasión presentar, yo le llamaba una declaración de renta final de un fallecido, y no me la dejaban presentar sencillamente porque me decían que una persona muerta. Yo, no, pero es que aquí está la norma donde los hijos están firmando y estoy trayendo el certificado de defunción, y lo que precisamente quiero es cancelar todas las obligaciones que esta persona tiene durante su tiempo de vida. Las sociedades accidentales o los consorcios también tienen una responsabilidad y son considerados como contribuyentes en nuestro país en la medida que produzcan renta, y el consorcio también obtiene un número tributario especial o un RUC especial precisamente para pagar el impuesto por las rentas que produce en nuestro país, donde varias empresas se unen para un punto específico. No es una persona, sin embargo, se considera una asociación, un acto de comercio, un contrato para una actividad específica. Por lo tanto, también dentro de contribuyente está la categoría de las personas naturales o extranjeras que permanecen en Panamá más de 183 días corridos o alternos durante el año fiscal. Eso también es considerado
como contribuyente en nuestro país. Ya esa persona tiene que obtener un número tributario o un registro único de contribuyente. Los deportistas, músicos, agrupaciones profesionales tienen una clasificación especial y son considerados contribuyentes, una especie de planilla ocasional, pero van a pagar una tarifa específica o especial, que es del 15% por los ingresos devengados, considerando a las agrupaciones profesionales, en el caso de los músicos como un todo, en el caso de los equipos también como un todo, y no se mira de forma individual. Esto va atado también a los diferentes permisos que hay que obtener a nivel de migración para obtener las pagisalvos de la autoridad de la Dirección General de Ingresos. Siguiente. En cuanto a la mención especial de los bienes inmuebles, en Panamá existe una categoría especial, a pesar de que es un derecho real, que son los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son considerados una especie de contribuyentes, se les otorga un RUC, obviamente, tienen a un propietario, que puede ser una persona natural o jurídica, pero son identificados como un RUC y tienen la categoría también de morosidad, puede tener procesos ejecutivos de cobro, obviamente quien es responsable es el propietario. La clasificación de los obligados tributarios que les comenté puntos anteriores tiene unos rubros por determinar. Los contribuyentes, ya definimos quiénes son. Los agentes de retención son precisamente aquellos que tienen que hacer una retención del impuesto sobre la renta, del ITBMS, y no lo hicieron. Ojo, que es diferente a los agentes de percepción. Usted va a una farmacia y compra un perfume, y en ese momento que usted pasa por caja, a usted le van a hacer una percepción o le van a recaudar el ITBMS. Ese comercio lo que va a hacer es hacer la operación contable del ITBMS que se hace todos los meses de crédito y débito y va a remitir la diferencia al fisco. Eso es una operación básicamente de recaudación de un tributo por cuenta ajena, que el fisco lo amerita o ha hecho este tipo de distribución de las responsabilidades tributarias. Y los terceros responsables es cuando existe algún tipo de solidaridad. Por ejemplo, aquellos empleadores que tienen la obligación de retener el impuesto sobre la renta, aquellas personas que hagan un pago al extranjero y tienen la obligación de retener el impuesto sobre la renta o el ITBMS y no lo hacen. En ese momento existe una solidaridad por quien tenía la obligación y no lo hizo, y es la persona a la que van a buscar para que pague la cuenta y pase por ventanilla de la DGI. Siguiente. El registro único contribuyente tiene una importancia tremenda. Es una declaración jurada donde usted va a indicar cuáles son sus actividades, cuál es su dirección física, la dirección de correo electrónico, los datos generales, si es una persona jurídica, quiénes son los responsables o quién es el agente residente, quién es el representante legal, los teléfonos. Y también es muy importante en el registro único de contribuyentes delimitar cuáles son las obligaciones tributarias que usted tiene que cumplir. Por default, a veces el sistema le pone a usted que son actividades abiertas, y eso es peligroso porque una empresa que no necesita pagar impuestos en Panamá, por ejemplo, que solamente, como ya revisamos, realiza actividades fuera de la República de Panamá, es decir, renta de fuente extranjera, no necesita tener obligaciones tributarias y puede estarle generando obligaciones y omisiones que más adelante le van a hacer ir o va a tener que ir a la Dirección General de Ingresos y resolver estos conflictos. El NIT es la clave de acceso o el número de identificación para que usted pueda entrar a través de su RUC y conjuntamente con su NIT y visualizar en su computador todos los elementos de pago, todas las fechas de cumplimiento, cuáles son los impuestos que le corresponde y demás. El 8NT, quizás algunos lo han escuchado, es un número de RUC especial
dedicado a los extranjeros, a los fideicomisos, también a las asociaciones accidentales, como hablamos más adelante. ¿Por qué 8? Porque, bueno, es la provincia de Panamá. Si fuera en la provincia de Chiriquí, es 4. Si fuera en la provincia de Colón, es 2. Y dependiendo el número de la provincia, asimismo se determina el número inicial. Es el número tributario. En este caso, pues el más común es 8NT por tratarse de la provincia de Panamá. Siguiente. La renta gravable producida dentro de nuestro país, ya vimos las clasificaciones. Una persona puede estar produciendo renta en nuestro país localmente, que es una renta que está sujeta a impuestos sobre la renta y todas las condiciones, pero también de forma simultánea puede tener renta de fuente extranjera y fuente exenta. Dentro de la fuente exenta, la más clásica que conocemos son los intereses bancarios o por depósitos. Esa renta sí hay que declararla, hay que incluirla dentro de la línea que corresponde. Nuestra recomendación es que si usted va a tener actividades de fuente extranjera y de fuente local, no las tenga juntas en una sola compañía por el tema de los máximos costos y gastos deducibles. ¿Qué significa esto? Anteriormente, al año 2010, la fórmula del Código Fiscal decía, mira, yo me dedico a actividades locales dentro de Panamá y actividades que totalmente surten efectos fuera de Panamá. Ok, yo puedo determinar, decía el código en ese momento, cuáles son mis costos que afectan y mis gastos que afectan directamente la renta local y los clasifico, los segmento y esos costos y gastos me castigan la renta local. Por lo tanto, bajan mis ingresos y mi renta gravable para sujeta al impuesto sobre la renta. Y también puedo identificar cuáles son los costos y los gastos y obviamente la renta de fuente extranjera que afectan o ayudan a producir esa renta. Y yo podía hacer esa clasificación o esa segmentación. A partir del 2010 aparece la fórmula que se llama MCGD, que es el máximo costo y gasto deducible, que no es más que te dice, oye, vamos aquí a evitar el juega vivo y que las personas muy sugerentemente hagan y clasifiquen una renta que tenga un costo y gasto de fuente extranjera y me vayan a castigar esos costos y los gastos a la renta de fuente local. Entonces, esa fórmula lo que hace es una proporcionalidad de los ingresos totales y te dice cuánto, por regla de 3, cuánto significa el porcentaje de la renta de fuente local y cuánto significa la renta de fuente extranjera en virtud de los ingresos totales. Eso lo interesante es que si usted tiene la mezcla o la disyuntiva de tener en una misma compañía usted a título personal renta de fuente local, renta de fuente extranjera y lo mete todo en una sola bolsa, usted se puede estar llevando un pedazo probablemente de la renta de fuente local y de esos costos y de esos gastos se los puede estar jalando la renta de fuente extranjera. Si la renta de fuente extranjera es superior a la renta de fuente local. Entonces es preferible tener dos compañías o dos negocios que se dediquen a temas diferentes. Adicional a ello, y sin querer extenderme en ese tema, hubo también un cambio en donde se grava con un 5% la renta de fuente extranjera. De dividendo, eso anteriormente era tasa cero. Entonces, obviamente, tras que me van a peñiscar parte de mis costos y mis gastos de fuente local para llevármelos a la renta de fuente extranjera, que no hace nada porque eso no paga impuestos sobre la renta, ya lo revisamos, adicional me van a poner a pagar un 5% de impuesto de dividendo, que es el impuesto sobre la renta que grava las utilidades que se repartan a los accionistas, un 5%. No, simplemente entonces por eso conviene tener divididas las operaciones. Dentro de las remesas ya hicimos una mención especial cuando son prestadas dentro de Panamá, cuando son prestadas fuera de Panamá. Muy importante el primer bullet que he señalado del ITBMS. Si la persona, yo soy un constructor y mandé a hacer unos planos, contraté a un costarricense y esa persona le mandé todas las medidas, le mandé todas las
parámetros para la construcción del edificio y revisión de planos y terrenos y demás, y esa persona necesita venir a nuestro país para revisar algunas condiciones geológicas de terreno, entrevistarse con el cliente, lo que sea. Esa venida a Panamá, esa proporción de haber venido a Panamá, necesita una segmentación, una determinación en relación al ITBMS. Ya les decía del coeficiente que aplica, el 0.065421, si la memoria no me es infiel, y ese coeficiente o especial va incluido dentro del precio, y yo tengo que retenerle el ITBMS más el impuesto sobre la renta causada, todo dentro del precio. O sea, que el tico va a recibir por prestar parte del servicio en Panamá, la proporción del tiempo que estuvo en Panamá, pagar impuestos sobre la renta, más el ITBMS. ¿Por qué? Porque yo aquí lo voy a considerar como un costo y un gasto deducible para mi declaración de renta en cuanto a lo que me cobró esa persona para poder hacer el plan. Los costos y los gastos deducibles, hay siempre que estemos determinando cuándo un costo y un gasto es deducible, tenemos que hacernos la pregunta, ¿ese costo y ese gasto es necesario para producir la renta o conservar la fuente? Si la respuesta es sí, entonces un costo y gasto deducible. E importante, debe estar documentado. Las declaraciones juradas de renta tienen diferentes periodos fiscales. El normal que nosotros conocemos para su presentación es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Pero pueden existir periodos fiscales especiales dependiendo del rubro o el tipo de negocio que haga esta persona, si es agrícola o si tiene que consolidar con el tema de todas las empresas a nivel internacional y tiene otro periodo fiscal. Esto se solicita a la Dirección General de Ingresos, no es automático, y la Dirección General de Ingresos se lo autoriza, que es lo que se llama periodos fiscales especiales. Paradójicamente, no he visto, pero considero que no es prohibido, al menos el decreto sí lo dice, pero no lo dice la ley, y hay una disyuntiva, lo dejo nada más sobre el tapete, que una persona natural pueda tener periodo fiscal especial. Por lo general, las personas naturales tienen su renta del 1 al 31, pero no he visto si una persona natural ha pedido periodo fiscal especial. Pudiera hacerlo, el decreto no lo permite, el decreto reglamentario de impuestos sobre la renta, pero la ley no lo prohíbe. Entonces hay el choque, ¿no?, de normas donde debe prevalecer la ley. Sin embargo, no he visto tal condición o tal solicitud todavía, pero lo dejo sobre el escritorio, que puede ser una condición que alguien pudiera experimentar, intentar hacerlo. Y el paz y salvo es bien importante. Si usted está al día en sus impuestos, usted le van a expedir el paz y salvo por cada una de las obligaciones tributarias, ojo, que usted reportó en las obligaciones del RUC. Eso es bien importante. Y el paz y salvo en casos de empresas comerciales es importante para poder obtener la placa de circulación vehicular. Siguiente. Los costos y los gastos deducibles ya le hemos dado revisión. ¿Qué es un costo y gasto deducible? Todo aquello que me sirve para producir renta o conservar la fuente generadora de renta en nuestro país, es decir, renta gravable. Es bien importante la documentación de los costos y los gastos a través de la factura. Ya aquí vamos a hablar pues más adelante los compañeros de CHT sobre el tema de facturación, y en otros webinars los han tocado. Y hay costos y gastos que no son deducibles: agasajo, fiestas, premios. Hay algún listado que establece el decreto ejecutivo 170, que es el reglamento del impuesto sobre la renta, cuáles son los costos y los gastos que no son deducibles en materia de impuestos sobre la renta. Y el MCGD es la fórmula que le expliqué sobre la ponderación o la proporcionalidad que yo puedo castigar los ingresos gravables con los costos y gastos dependiendo de cada tipo de fuente en que esto se origina. Siguiente. La declaración jurada de renta está establecida en el Código Fiscal. Las personas naturales tienen hasta el 15 de marzo, es decir, el lunes próximo. Las personas jurídicas hasta el 31 de marzo. Usted puede pedir una prórroga de un mes más. Antes eran 2 meses, hoy en tiempo es un mes más. Esto es para las personas naturales jurídicas con periodo fiscal normal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. La declaración estimada
es una estimación que se hace en la declaración jurada de renta para los meses de junio, septiembre y diciembre que se debe pagar. Esto ya va con la declaración de renta que se presenta en la fecha que anteriormente he indicado para todos los comerciantes, y esta renta estimada o declaración estimada es lo que yo estimo que voy a ganar el próximo año. Por lo general, por default, el sistema de cálculo de impuestos sobre renta toma el mismo monto del impuesto causado. Nunca he visto a alguien que ponga más. Sin embargo, la norma permite que usted ponga menos. ¿Por qué? Porque usted está cerrando una línea de negocio, usted perdió la representación de una marca, o simplemente porque sabe que la compañía se va a disolver. En ese momento, usted puede decir, mi declaración estimada del año 2021 va a ser menor que el impuesto causado que pagué, precisamente porque yo preveo que durante todo este año 2021 mi producción de renta va a ser más baja que el año 2020. Vivimos momentos bien atroces para estos cálculos y estas proyecciones, pero es la temática de cómo funciona la norma. Ahora, si usted pone un monto menor, no es prohibido, sin embargo, puede ser sujeto a revisión por parte de la Dirección General de Ingresos de preguntarle por qué ha puesto un monto menor. Para eso existen las explicaciones lógicas y las que yo previamente le he indicado: pérdida de una línea de negocio, pérdida de una marca, cierre eventual del negocio, pérdida de clientes. Entonces, eso puede originar que efectivamente su declaración estimada del año 2021 las declaraciones de renta rectificativa. Hay un micrófono abierto. Favor, tienen un micrófono abierto, Isolina. Gracias. Las declaraciones de renta rectificativas son aquellas que son para corregir algún tipo de error, algún tipo de clasificación que haya en las declaraciones de renta. Esto se puede hacer por una sola vez por periodo fiscal y dentro de un lapso, y tiene una sanción de 500 balboas en el caso de las personas jurídicas, y en el caso de las personas naturales un promedio de 100 balboas. Estos son promedios porque la norma es más amplia, dice de 0 a 1000. Pero por costumbre se ha puesto 100 naturales y 500 las personas jurídicas. Siguiente. ¿Quién debe elaborar las declaraciones juradas de renta? Bueno, un contador público autorizado o firma acreditada. Cuando se trate de contribuyentes que se dediquen a actividades de cualquier índole cuyo capital sea mayor a 100.000 balboas, y cuando se trate de contribuyentes que tengan un volumen anual de ventas de bienes o servicios mayor de 50.000 balboas. Esto es importante tenerlo en cuenta. La misma persona puede preparar su declaración de renta si no está dentro de estas condiciones, pero nuestra recomendación es que usted siempre esté asesorado por un contador especialista en materia tributaria para evitar cualquier error y precisamente después de estar rectificando declaraciones de renta, lo que involucra pues zozobra, angustia y sobre todo sujetarse a una posible auditoría por esa declaración de renta rectificativa. Siguiente. ¿Quiénes están exentos de presentar declaraciones juradas de renta? Los asalariados. Los asalariados, aunque están exentos de presentarlo, no significa que no lo pueden hacer. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque el Código Fiscal establece algunos rubros que usted puede deducirse y que no necesariamente su empleador le aplica en los pagos que le hacen, pues, o las retenciones que le hacen de impuestos sobre la renta todos los meses. Por ejemplo, los gastos escolares, los gastos médicos, las hipotecas, son rubros que efectivamente usted puede considerar si presenta, siendo asalariado, una declaración jurada de renta. Las personas naturales que ejerzan profesiones o actividades de manera independiente cuyo renta neta gravable, es decir, ya lo último que queda después de ingresos, costos y gastos, la renta neta gravable, sea de 1.000 balboas o menos en periodo fiscal respectivo, siendo que sus ingresos brutos no sobrepasen los 3.000 balboas anuales. Y también están exentos de presentar declaración jurada de renta las personas naturales jurídicas que se dediquen a la actividad agropecuaria cuyos ingresos no sean superiores a 350.000 balboas. Siguiente.
También están exentos de impuestos a la renta. Esta es una lista bastante cerrada: los cuerpos diplomático consular, los intereses reconocidos sobre los depósitos a cuenta, ya lo había comentado, los asilos, los hospicios, los orfanatos, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro debidamente reconocidas, y igualmente los premios de la lotería, las iglesias, de cualquier culto, todo eso está libre de impuestos sobre la renta. El Estado, los municipios, las instituciones autónomas y semiautónomas también están libres del impuesto sobre la renta. Siguiente. La declaración jurada de rentas, es importante tener a mano la revisión en cuanto a los impuestos municipales y la obtención de un aviso de operación. Cuando usted obtiene un aviso de operación, inmediatamente usted queda bajo el registro de Panamá Emprende y se le manda la comunicación al municipio en la cual usted indicó y declaró bajo gravedad de juramento que iba a desarrollar esa actividad o desarrollar ese ejercicio comercial. ¿Quiénes tienen la obligación de obtener un aviso de operación? Bueno, quienes realizan un acto de comercio o una actividad comercial dentro de la República de Panamá y con incidencia dentro de la República de Panamá. De repente usted está establecido en Panamá, pero sus actividades no tienen ninguna implicación con nuestro país y todas son renta de fuente extranjera, no tiene la obligación de obtener un aviso de operación, y ya así lo ha dicho la Dirección de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industria. Sin embargo, tome en cuenta que en el momento que usted tenga un aviso de operación, manda el reporte Panamá Emprende al municipio respectivo y le dice: mira, hay un ciudadano que ha abierto un aviso de operación, antiguamente conocido como patente o licencia comercial, por favor, y me ha indicado que las actividades que va a ser vender zapatos, ropa, joyas, etcétera, etcétera. Y el municipio entonces busca su catálogo de impuestos, que varía de municipio a municipio, a través de los acuerdos municipales, y verifica cuánto es el impuesto que usted tiene que pagar. Por eso es importante que una vez que usted haga verazmente, no es sacar aviso de operación por sacar aviso de operación, vaya al municipio respectivo donde usted dijo que iba a realizar la actividad y vea que exactamente usted está bien aforado de acuerdo a lo que usted dijo, porque por cada actividad lo van a grabar o lo van a intentar grabar. Entonces es bien importante que usted esté muy bien delimitado, muy bien enterado de cuáles son las actividades que están declaradas o están aforadas dentro del municipio respectivo y evitar pagar impuestos de más. Entonces, eso es bien importante. Siguiente. Algunas informes, lo vamos a dar revisión rápidamente, que usted tiene que estar consciente que es lo que nosotros llamamos formularios de información tributaria. Está el formulario 43, que es el informe de compras e importaciones de bienes y servicios. Esto es importante tenerlo en cuenta, que no presentarlo tiene unas multas y aplica para aquellas personas que tienen ingresos brutos superiores a 1,000 y también a la misma fecha y o poseen activos totales por un monto superior a 3 millones de balboas. La multa es bien alta, de $1,000 si usted no presenta por cada año estos formularios. Siguiente. De forma mensual. Puede ser bien oneroso. Casualmente ahora viene una ley de amnistía donde se está discutiendo, se está extendiendo la discusión que permite que usted presente todos esos formularios omisos sin causarle una multa. Imagínense que usted no lo haya presentado por un año, son $12,000 solo en multa. A mi parecer es un poco alta la multa, bastante alta la verdad, y puede llegar a ser muy onerosa para una persona. Existe el formulario 930, que es el informe de precio de transferencia, que no es más que si usted tiene relaciones con partes relacionadas ubicadas fuera de Panamá, necesita sujetarse a todo lo que es el régimen de estudio de precio de transferencia y por ende presentar los estudios o los informes de precio de transferencia. Los estudios sustentan los informes de precio de transferencia y esto es importante tener la asesoría muy específica con un conocedor de la materia, especialistas en precio de transferencia. Siguiente. La planilla 03 es la lista de los trabajadores y los sueldos devengados durante todo el año. Esto se presenta más tarde el 31 de mayo y tiene una multa por no haberla presentado por año de 1,000 balboas. Siguiente.
Ahora, ya entrando en la recta final de nuestra presentación, ¿debo hacerlo como una persona natural o como una persona jurídica? Bueno, efectivamente es el dilema. Ahí tenemos que medir varios aspectos. Primero, si somos una profesión liberal. Dos, si el tema de riesgo. Tres, si existen más socios que están trabajando conmigo en este emprendimiento, este negocio. Y también medir los costos y los beneficios que esto me pueda dar. Lamentablemente vivimos en un mundo de riesgos, vivimos en un mundo donde cada día las relaciones entre los seres humanos son más complejas. Y utilizar las figuras jurídicas puede permitir o aislar un poco el riesgo. No significa que su patrimonio no esté en juego, porque si ocurre algún problema, algún percance, específicamente es el riesgo de la compañía o de la persona jurídica la que está en juego. Y usted como accionista o como capitalista es la parte o la participación que usted tenga en esa compañía la que estaría en riesgo. Sin embargo, existen las responsabilidades penales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y los representantes legales deben actuar en virtud de apego a la ley y evitar temas penales, sobre todo ahora que existe el tema penal fiscal, porque los representantes legales serían responsables por las actuaciones de las personas jurídicas. Entonces es un tema de evaluar también los costos y los beneficios, porque emprender a través de una persona jurídica tiene un costo mayor. Tienen que pagar tasa única, agente residente. Cuando va a hacer algún negocio le piden certificaciones de esa persona jurídica que tiene un costo en el registro público, pero sí da un toque diferente a lo que es el emprendimiento y también la ordenanza. Y más que todo, cuando iniciamos un negocio a veces pensamos que siempre va a estar en chiquito. No, pensemos en grande, pensemos de que va a haber un futuro, que yo puedo vender una línea de negocios que empecé con mi empresa, o puedo incorporar más socios, lo que las sociedades, las personas jurídicas sí me permiten esa flexibilidad, a diferencia si lo hago a título individual. También puedo adquirir otras empresas por adquisiciones de acciones o fusiones. Puedo escindir mi negocio. Si yo vendía bicicletas y patinetas y ya no quiero proseguir con el negocio de las patinetas, yo escindo esos activos, los separo del patrimonio o del inventario de la empresa y ya solamente me quedo dedicado a la venta de patineta, de bicicleta, porque escindí el negocio de patineta. Y eso desde el punto de vista fiscal es cero, a diferencia de que si hago una transferencia, hago un bien, así sea tipo gratuito, va a causar un impuesto de ITBMS. Entonces, estos temas de organización nos permite desde un inicio estar bien planteados hacia un crecimiento. Por eso que es importante evaluarlo desde el primer momento. Siguiente. Las obligaciones de facturación es bien importante tenerlo en cuenta. Yo siempre he dicho que emprendimiento no significa estar en el anonimato. Emprendimiento significa una responsabilidad con nosotros mismos, con la patria, con nuestros semejantes y adicional con la competencia. Porque en un mundo donde las personas tributan lo que les da la gana o pagan impuestos cuando les da la gana, es una competencia desleal. Y hoy en día eso tiene sanciones penales, siempre y cuando sean por temas de defraudación o evasión arriba de los 300.000 balboas. Entonces, voy a comentar rápidamente que hay una ley que precisamente yo publiqué y se llamaba Emprendimiento y Responsabilidades Compartidas. Fueron dos leyes bastante recientes, el año 2020, la 186 del 2020, que crea las sociedades de emprendimiento. Tiene una entrada en vigencia a partir del próximo 2 del 12 del 2021. Las mismas poseen características especiales e importantes a un régimen fiscal cónsono y práctico y que nos parece justo. Sí exonera a este tipo de sociedades del impuesto sobre la renta por los 2 primeros años, e igualmente la exoneración de utilizar equipo fiscal para facturar, la deducibilidad de las donaciones que reciban estas empresas hasta 10.000 balboas por periodo fiscal, y posibles descuentos de hasta un 50% en los aranceles que afecten la importación de bienes
y servicios y la exoneración de la tasa única. Estos beneficios relacionados al impuesto sobre la renta, el de la tasa única anual, la facturación, tienen vigencia por los 2 años desde su inscripción en el registro público. Es importante tenerlo en cuenta. Por su parte, la ley 189, que reforma el Código Fiscal, crea un régimen especial de impuestos sobre la renta aplicable a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ojo, aquí hay algunas críticas frente a esta ley que es muy rígida en el sentido de que primero tengo que inscribirme en ANPYME, luego después de inscribirme en ANPYME, tengo que demostrar que no es producto de una fragmentación de negocio, que los accionistas de la compañía están a título personal, una serie de temas que a mi criterio se quedaron atrás. Este artículo es viejo, lo único que lo reeditaron, por decirlo así, y le cambiaron las tasas. En cierto aspecto puede ser beneficioso porque es un régimen especial con unas condiciones especiales, pero en temas de hereditarios, de seguridad, de administración de riesgo propios de un negocio se queda corto. Porque yo puedo emitir las acciones de mi compañía a nombre de una fundación de interés privado. Yo puedo tener las acciones de mi compañía a nombre de una holding, que es otra compañía, por temas de riesgo, por temas de vender participación, por temas de crecer, y esta norma no me lo permite. Pensarán, no, pues es que yo soy micro, pequeña. No, pero es que una empresa de este segmento puede estar fácilmente, es mediana empresa, arriba del 1 millón de balboa. Y no es nada depreciable ese patrimonio. E igualmente hay que revisar las tasas. Las tasas que se incluyeron en algunos brackets pueden ser más onerosos en los ejercicios que hemos realizado. Entonces, no corra inmediatamente a inscribirse bajo esta regla o bajo este nuevo régimen si primero usted no se asesora y hace los números de lo que le conviene. Y con respecto al tema de la facturación, sí es importante conocer, y allí los expertos de CHT, a partir próximamente vamos a tener lo que se llama la facturación electrónica, ¿sí? Y la utilización de los dispositivos de transmisión informática de todo lo que se facture o procese a través de un equipo fiscal. Es importante indicar que la Dirección General de Ingresos tiene un cronograma para esto, y el programa es bien ambicioso en establecer que todo debe iniciarse el 1 de junio del 2021. Esto es en cuanto a las adecuaciones de los equipos fiscales, y los dispositivos de comunicación deben iniciarse el 1 de junio del 2021. Y en el caso de la facturación electrónica, bueno, los intermediarios o proveedores de autorización calificado deben primero registrarse para poder empezar a prestar el servicio. Ellos no son más que los agentes intermedios, ¿verdad?, que serán el enlace entre el emisor de la factura, es decir, el comercio, usted, y la Dirección General de Ingresos. Ellos dan una validación y seguridad al proceso de facturación. Es muy evidente que el proceso de facturación electrónica es un cambio positivo para nuestro país. Disminuye la cantidad de papel, el tema de protección al medio ambiente, y también la disponibilidad de dicha factura y su distribución va a ser más amistosa y amigable con todo el mundo. Y finalmente nos ayudaría en otros aspectos como mantener el inventario físico de nuestras ventas, mantener también un control de la mercancía que se vende, y puede, aunque ser un costo importante la utilización de los proveedores estos intermedios, usted saque sus números y vea lo que le conviene. Efectivamente, los PAC llegan a hacer un papel bien importante, sobre todo por facilitar estas transacciones y validar las mismas y darle la seguridad. A diferencia de lo que existe hoy, algunos programas pilotos donde estas mismas empresas, quizás ustedes han ido al comercio local, que algunas empresas ya tienen facturas electrónicas y se las mandan a su correo electrónico. Bueno, ellos mismos están prestando todo el servicio. Eso es bastante oneroso, bastante caro, y de ahí es que surgen los proveedores intermedios para la prestación de estos servicios llamados PAC. Siguiente, por favor.
Algo que se me olvidaba, todos los costos y los gastos, creo que se los mencioné, tienen que estar a través emitidos y sustentados a través de una factura. El decreto ejecutivo 170 indica que al no tener usted una factura, al no tener un documento que sustente esa transacción, ese costo, ese gasto, puede ser objetado por la Dirección General de Ingresos. Sin embargo, la misma norma en el decreto reglamentario 170 dice que quien le prestó a usted el servicio, si no tiene la debida organización administrativa para emitirle una factura, no es problema suyo. Usted puede demostrar que efectivamente usted le giró el cheque, la persona lo cobró y que le firmó un talonario de ventas, por ejemplo, o de pago, y que usted tiene una factura y un servicio prestado. Lo que se trata es de documentar las transacciones. Eso ocurre muchísimo en lo que son el aspecto informal o la economía informal. Y que igual, repito, emprender no significa desconocer las normas tributarias ni estar en el anonimato. Y sabemos que hoy con los cruces de información, aquella persona que está omisa en presentar una declaración de renta, en presentar todos los formularios que le dije y tiene reportes de diferentes fuentes, la van a llamar de la Dirección General de Ingresos. Hoy la Dirección General de Ingresos tiene facultades de ubicarlo usted por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por cualquier medio idóneo que lista el mismo código fiscal para tratar de comunicarle su diferencia, su alcance, su omisión. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque usted puede estar siendo revisado por los cruces de inteligencia fiscal que realiza la Dirección General de Ingresos, pues como parte de su trabajo, que es de recaudación de impuestos. Entonces, sí hay que tener en cuenta muy pendiente de eso. Los derechos del contribuyente y los deberes del contribuyente, bueno, no queda más que decir que los derechos del contribuyente vinieron consagrados con la Ley 8 del 2010, un decálogo bien bonito, bien interesante, que hay que aplicarlo, que hay que cultivarlo, que hay que impulsarlo para que se cumpla. A mí el que más me gusta de todo ello es que siempre se debe indicar o siempre se debe estimar que el contribuyente, estamos frente a un contribuyente cumplidor de las normas tributarias. Esa presunción de contribuyente cumplidor para mí es bien importante que se respete. En cuanto a los derechos y las obligaciones, vamos, todo lo que hemos mencionado durante este tiempo, y además involucra cumplir con pagar los impuestos en los tiempos oportunos, así como sus liquidaciones y las declaraciones que haya que hacer. Sin embargo, también, como revisamos, existen los formularios de información tributaria con los cuales hay que cumplir. No hacerlo tiene sus sanciones y son parte de las obligaciones que como contribuyente tenemos que realizar en nuestro país. Siguiente. ¿Alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha transmitido. Efectivamente, como nos comenta y nos han demostrado con toda esta información el licenciado Adolfo Campos, no podemos desligar nuestra empresa de las obligaciones o compromisos fiscales y legales. ¿Okay? Va muy atado. Un negocio exitoso definitivamente tiene que estar alineado dentro de todo el marco de la legalidad. Eso realmente pues nos abre las puertas. Dentro de CHT nos esmeramos y nos esforzamos por optimizar los procesos administrativos. Llevamos productos como sistemas de gestión de clientes, todo esto hilándolo al punto donde cerró ahorita el licenciado Adolfo. Hablamos de facturación electrónica. Todo esto iniciamos con un cliente y cerramos con una facturación, y esto conlleva una serie de obligaciones que debemos cumplir. Definitivamente la facturación electrónica ya la tenemos completamente cercana. Nosotros en CHT podemos apoyarles, cualquiera de ustedes como clientes que desee asesoramiento y necesite de nuestro apoyo, pues estamos completamente a la orden. Licenciado, yo tomé nota por acá de algunas preguntas. Nos dice Luz Quintanar, cuando usted mencionó, estaba hablando de fideicomiso, usted mencionó un porcentaje de coeficiente. ¿Pudiera repetirle a ella cuánto es esto?
Sí, ese es el coeficiente que se utiliza para retención de ITBMS, ¿no? En la fuente pagadora. No es el 7%, es el 0.065421, si más no me equivoco, es el coeficiente a aplicar. Está en el código, está en el decreto ejecutivo 91 que reglamenta el ITBMS. Ok, perfecto. Seguimos con Juan Pablo Herrera, nos comenta, cuando se habla de renta por inversiones en bolsa de valores en Estados Unidos, si el corredor está en Estados Unidos, ¿esto genera alguna obligación tributaria acá en Panamá? El corredor está en Estados Unidos, las empresas que cotizan están en la bolsa en Estados Unidos, no generaría ningún tipo de renta en Panamá. Son servicios totalmente prestados fuera de Panamá. Ok, igualmente Juan Pablo nos pregunta, cuando se habla de ingresos generados por operaciones en el mercado de redes, en el mercadeo de redes de multinivel, ¿esto genera algún tipo de obligación? ¿A qué llaman multinivel? No sé. Son como ventas, tipo pirámides, entendería. Entiendo yo que sí, licenciado. Juan Pablo, si está por acá, puede comentarlo. Herbalife, sí. Me está hablando de Herbalife. Ok. Sí, me imaginé eso. Ventas piramidales en la cual yo consigo más vendedores. Sí, ese servicio está prestado aquí en Panamá. Totalmente. ¿Genera obligaciones y compromisos tributarios? Totalmente. Nos pregunta la señora Lía Puello, cuando se habla de impuesto de remesas, ¿a partir de cuánto? ¿Es a partir de un monto anual o es cada vez que se realiza un pago a proveedor en el extranjero? Buena pregunta. Los pagos que se realizan al exterior, a ver, es todo un tema el impuesto a las remesas. El impuesto sobre la renta aplicado a las remesas. Acuérdense que teníamos los servicios prestados en Panamá, los servicios prestados fuera de Panamá. Si el servicio es prestado dentro de Panamá, nosotros tenemos que considerar quién nos está prestando el servicio. Si nos lo está prestando una persona natural, hay que aplicarle la tarifa de las personas naturales. Si es una persona jurídica, se le aplica la tarifa de personas jurídicas. Allí viene el tema, porque en el caso de las personas naturales, los primeros 11.000 estarán libres de impuestos. A los primeros 11.000 están libres de impuestos, pues yo aplico la tarifa de personas naturales sobre el 50% de lo que he remesado. En el caso de las personas jurídicas, sobre el 50% de lo que yo remeso le aplico la tarifa de personas jurídicas. En este caso es 25%. ¿Qué se hace más fácil? Se dice, mira, sobre la totalidad de lo que mandes, aplica el 12.5, que es la mitad. Exactamente lo mismo, pero lo que dice la norma es sobre el 50% de lo que remeses, primero identifica si es natural o jurídica a quien le estás pagando y luego le aplica las tarifas que establece el Código Fiscal si es una persona natural y si es una persona jurídica. Eso es básicamente la diferencia entre una y otra. Ok, perfecto. No tengo más preguntas por acá. ¿Hay alguna persona dentro del grupo que tenga alguna interrogante que desee aclarar en este momento? Hola, buenas tardes, buenos días, perdón, bueno, sí, buenas tardes. Quería que, por favor, si puede repetir la parte en la que habla sobre cuando viene una persona a un contrato profesional, el tema de los ITBMS para esa persona, para el pago hacia esa persona que viene a hacer un trabajo específico. Sí, las personas que vienen a prestar un servicio específico a nuestro país y físicamente estuvo en nuestro país, yo en mi declaración de renta, en el momento que voy a presentarla, yo tengo que declarar todos los ingresos que tuve durante ese periodo. Y ese servicio que esa persona me dio debe estar ligado o sirvió para producir mis ingresos. ¿Por qué? Porque es el concepto de costos y gastos deducibles. Ese es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta. El segundo punto que tenemos que tomar en cuenta es si yo lo deduzco. Al yo deducirlo,
como un gasto o como un costo que va a disminuir mis ingresos, obviamente, porque es un costo y un gasto deducible, entonces yo tengo que aplicar la retención del impuesto. Si la persona físicamente estuvo en Panamá, adicional al impuesto sobre la renta que expliqué en la pregunta anterior, tengo que identificar si es natural o es jurídica, y sobre el 50% de lo que le pago le aplico las tarifas que corresponden. O si es una persona jurídica, también entonces le aplico la tarifa de las personas jurídicas. Y si la persona está ubicada en el exterior, entonces esta persona que está ubicada en el extranjero no aplicaría entonces el ITBMS, pero la tarifa es la misma, el esquema y el análisis es el mismo. La diferencia puede ser el ITBMS. Ahora bien, ustedes me dirán, oye, pero ¿cómo tú determinas el ITBMS? Ok, no existe fórmula exacta en el Código Fiscal ni en el decreto ejecutivo que reglamenta el ITBMS, y lo que hacemos es hacer en la proporción. Si el servicio eran $1,000 y la persona estuvo en Panamá tanto tiempo, bueno, entonces aplicamos la proporción de cuánto representa esos días versus el monto de los $1,000 del servicio. Entonces, sobre esos días que estuvo en Panamá y que lo puedo comprobar con el movimiento migratorio que emite la Autoridad de Migración, la Dirección de Migración, entonces yo le aplico el ITBMS. Es una forma un poco científica, no tan establecida en el código, pero que de forma de costumbre, casuística, se ha utilizado en el medio tributario para establecer cuánto y cómo aplicar el ITBMS por el tiempo que la persona estuvo en Panamá. Porque no fue todo el tiempo, si fue un mixto. Eso es en los casos muy particulares, pero si estuvo todo el tiempo aquí, bueno, va el ITBMS sobre la totalidad de los ingresos, es decir, en este caso los $1,000. Pero podemos encontrar mix, que se prestó un pedacito afuera y otro pedacito dentro de Panamá en cuanto al tiempo. Ok, muchas gracias. Ok, licenciado, nos pregunta Lizeth Vera. En este momento, y tomando en cuenta los incentivos tributarios que el Estado está otorgando, ¿qué es lo recomendable para una microempresa? Es decir, persona natural o persona jurídica. Decirle una fórmula exacta de qué es lo que le conviene es muy complicado, porque habría que analizar caso a caso. Primero, cuál es el rubro de negocio para determinar el riesgo. Si usted me dice que es la distribución de mercancía o logística o transporte, acarreo, yo le diría constituye una persona jurídica, porque Dios no lo quiera, tú no manejas esos camiones, estás de 24 horas, 9 horas en la calle, pues estás más propenso a un accidente de tránsito, lo que con todo y póliza de seguro puede llegar a repercutirte a tu pecunio si están esos carros a título personal. Por eso es que hay que analizar caso a caso y verificar primero la naturaleza del negocio, dos, perspectivas de crecimiento y también el rubro bajo la cual yo ejerzo. Teniendo en cuenta que sea una persona jurídica, yo más adelante puedo ingresar otros socios, puedo darle una valorización más fácil porque es por acciones, y adicional puedo segmentar también mi negocio en otros tipos de negocio a medida que vaya creciendo, o puedo incluso venderlo de una forma más ágil y de una forma más interesante. Es un tema de sofisticación, pero me inclino más por la constitución de persona jurídica. Entendemos, es un gasto, pero hay que evaluar el tema de los costos y los beneficios, y debe estar dentro del business plan como parte de la creación o el emprendimiento, la constitución de las personas. Es un tema de riesgo y es un tema de medirlo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista impositivo, estar como persona natural tiene una ventaja, que es que el impuesto sobre la renta es más bajo. Los primeros 11,000 están libres de impuestos, luego de 11,000 hasta 50,000 usted paga 15%, a diferencia de las personas jurídicas que paga 25% por todo. Y adicional, en el caso de las personas jurídicas, usted va a pagar un impuesto de dividendo. ¿Qué es eso?
Una vez ingreso menos costo menos gasto, queda una renta gravable, aplica el impuesto, le resulta un impuesto a pagar y luego queda una utilidad con todo y el impuesto sobre la renta encabeza la sociedad. Esa utilidad, al momento de yo voltearme y pagársela a los accionistas, la DGI le dice pase por ventanilla porque tiene que pagarme un 10% sobre esa utilidad que distribuye. Al final, cuando nosotros hablamos de Panamá y decimos, oye, pues la tasa efectiva en nuestro país, hay que sumar efectivamente tanto el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas más el impuesto de dividendo. En este caso serían un 32.5%. Esa es la tasa efectiva en nuestro país. Pero es un tema, vuelvo y repito, de costo, beneficio, verificación del régimen en el cual me muevo, cuál es el riesgo en mi negocio y hasta dónde quiero llegar. Los beneficios tributarios obviamente conviene a una persona natural, viéndolo a primera vista, por la situación de que la tasa es menor y los primeros 11.000 están exentos. Ok, licenciado, nos consulta Lía, si una persona cobra por servicios profesionales como persona natural, ¿a partir de qué momento está obligado a lo que es cobrar y rendir tributo en cuanto a ITBMS, rendir declaración? Sí, a partir de los 3.000 mensuales o 36.000 al año. Toda transferencia de bienes y servicios en nuestro país, adicional al impuesto sobre la renta, está sujeta al IVA, al ITBMS, prestados en nuestro país, transferidos dentro de Panamá, así como la importación de esos bienes. Entonces, si la persona proyecta que va a generar más de $36.000 iniciando su negocio en este año, debe empezar desde el día 1 a facturar. Pero si ella hace su proyección de negocio, yo este año no voy a superar los $36.000, entonces no lo debe facturar. En el momento que sobrepase, ojalá es una buena noticia, entonces a partir de ese momento debería empezar a cobrar el ITBMS. ¿Qué ocurre? El ITBMS es un efecto cíclico porque uno tiene que ver siempre el año anterior. Estamos en el 2021, que fue cuando yo inicié mi emprendimiento. Yo dije, mira, yo no voy a cobrar los $36.000 y resulta ser que a diciembre yo completé los $36.000, terminé el año, no cobré ITBMS porque era mi año cero, mi año de inicio y yo no proyecté que iba a superar los 36.000 y ya fue hasta final del periodo cuando lo superé. En el año 2022, el 1 de enero del 2022, yo debo mirar el año inmediatamente anterior y decir cuántos fueron mis ingresos del año inmediatamente anterior. Si digo y me sale que fueron $37.000, en ese momento yo debo empezar desde mi primera factura del año 2022 a cobrar el ITBMS. ¿Qué sucede entonces si durante todo el año 2022 yo cobro ITBMS? Llegó el 1 de enero del 2023 y resulta ser que cuando yo miro mi año inmediatamente anterior, es decir, el año 2022, mi facturación fue $32.000. Yo no superé los $36.000, por lo tanto, para el año 2023 yo pierdo mi condición de contribuyente de ITBMS. ¿Qué quiere decir? Recordemos los primeros slides. Yo no voy a percibir, yo no voy a cobrar ese impuesto, no lo voy a recaudar de los terceros a los cuales le presto un servicio, a los cuales le hago la transferencia de un bien, precisamente porque no soy contribuyente. Eso es raro que ocurra, porque por lo general las empresas van en crecimiento, pero bueno, en estos temas de pandemia y en temas totalmente atípicos que estamos viviendo, es posible que esa condición pueda surgir en varios negocios, ¿no? Ok, y una última pregunta tenemos por acá. Nos comenta Paola, si bien es cierto que para el 1 de junio ya está el calendario para la activación de la facturación electrónica, ella comenta que si no sabe de alguna extensión por el tema de que no todos los bloques por pandemia, digamos, están abiertos actualmente o no se ha dicho fecha. Ajá. ¿Tiene conocimiento usted de alguna prórroga de la DGI o el 1 de junio ya es una fecha oficial? Es lo que está consultando Paola.
1 de junio. Uh-huh. No, lo que se ha pedido a la Dirección General de Ingresos ha sido por los gremios de contadores que se extienda el periodo de presentación de declaración de renta. Eso todavía no tiene una respuesta ni un pronunciamiento oficial. Ahora bien, ¿qué sucede? Vamos a ver. Es difícil hablar de todos los impuestos. Hay un impuesto que se llama impuesto de aviso de operación, creo que lo hablamos, el impuesto a la patente. Cuando usted saca su aviso de operación y el municipio lo reporta, eso es municipal. Ese es municipal. El impuesto nacional se llama impuesto de aviso de operación. Ese impuesto grava el patrimonio. Tiene un mínimo de 100 y un máximo de impuesto, de 60,000. ¿Qué pasa? Si usted está cerrado ahorita mismo porque no abrió su bloque, o en los tiempos que estuvimos cerrados, una de las observaciones que se han hecho en los diferentes artículos o medios en los cuales hemos participado es que se les permita de cierta forma a los contribuyentes, ¿verdad?, deducirse ese tiempo bajo el cual estuvieron cerrados en la proporción del tiempo que estuvieron clausurados. Eso sería un poco justo porque el impuesto de aviso de operación lo que grava el ejercicio de una actividad comercial. Y si usted estuvo cerrado, ¿qué ejercicio de actividad comercial hubo? La base bajo la cual se toma en cuenta o se calcula es el patrimonio. Pero eso todavía no ha sido delimitado ni determinado y hasta ahorita todo el mundo debe pagar su impuesto tal cual ordena, que es el 2% sobre el patrimonio de los activos netos o el activo neto de la compañía del periodo al cierre. Ok, perfecto. Sí, Paola estaba preguntando en cuanto a lo que era la actualización del uso del dispositivo, ya lo respondimos por aquí por el chat, que no hay una fecha, digámoslo así, de extensión. Ya, yo creo que se refería, Paola, era eso, al tema correcto. de la facturación. Sí, no hay ninguna extensión en eso tampoco, ¿eh? No hay ninguna extensión en base a eso. Eso dijeron 1 de junio y esa es la fecha que ha quedado. Ok, bueno, entonces cerrada la rueda de preguntas, queremos invitarlos para que formen parte de la comunidad de CHT, donde de manera constante compartimos información. ¿Para qué? Para estar actualizado, para tener conocimiento de lo que sucede en el mercado. Desde aquí compartimos toda la información relacionada con actualizaciones, nuevas fechas, nuevos procedimientos. Aquí hemos comentado lo que son los decretos, cuando sale el decreto de facturación electrónica, y por aquí igualmente nosotros compartimos y comentamos cuando realizamos este tipo de actividades de webinars. Inclusive los invitamos a, en el momento que ustedes tengan una consulta, o deseen un webinar específico, estamos completamente abiertas a recibir esta solicitud. Recuerden que en CHT tenemos como lema, juntos sumamos más, es decir, juntos podemos crecer dentro del mercado, CHT dentro de su ámbito y ustedes quienes están iniciando un emprendimiento o un negocio. ¿Ok? El tema del próximo webinar que vamos a tratar, el 16 de abril, vamos a hablar sobre la contabilidad en la determinación tributaria. Seguimos conversando, pues entonces, sobre estas obligaciones que nosotros tenemos como empresarios, que nosotros tenemos como dueños de negocios. Se los mencioné al inicio, si bien es cierto, no somos expertos en todas las áreas, pero sí tenemos que ser conocedores de todos los ámbitos y aspectos que se relacionan pues con nuestros negocios. Queremos darle las gracias, los invitamos a seguirnos pues en nuestras redes, CHT, los invitamos a unirse a nuestro canal de Telegram. Licenciado Adolfo, le damos las gracias por esta participación, por tomarse estas horas, de verdad, este tiempo, lo agradecemos muchísimo, información de gran valor para las personas que nos siguen y nos acompañan. Por supuesto, gracias a ustedes, el grupo muy dinámico de CHT, por tener estas iniciativas de conversatorio, ya que no pueden ser físicas, al menos nos tomamos unas orillas del día para aprender un poco más de las cosas que directamente impactan nuestro negocio. No hay cosa más difícil que emprender algo en desconocimiento.
Y precisamente el tema fiscal cuesta, y no hacerlo de la forma correcta tiene un impacto negativo en nuestras finanzas y en el crecimiento de nuestra empresa, que al final es el motivo por el cual estamos emprendiendo una actividad. Entonces, parémosle cuidado, porque a veces uno se distrae por las ventas, se distrae por el día a día de negocio y no necesariamente por los temas financieros o los temas contables, que a uno que le apasionan también a veces genera un estrés. Sin embargo, es importante siempre tomar en cuenta, tener muy pendiente, porque estos errores contables, los errores financieros, pueden generar un desgaste, pueden generar multas, pueden generar sanciones que repercuten en el crecimiento de la empresa. Entonces, estamos a las órdenes en RC Tax Consulting, aliados de ustedes en CHT para los temas tributarios, que es nuestra especialidad en el caso mío. También damos los servicios de auditoría externa, contabilidad, outsourcing y todo lo que se refiere pues al mundo de la contabilidad y la tributación. También hay otros colegas, abogados dedicados al tema de migración, al tema de permisos laborales y todo lo que involucra el ejercicio de la profesión como abogados. Así que estamos a las órdenes, siempre en anuencia de seguir realizando estas actividades, y próximamente vamos a tener una sobre derecho laboral, donde va a estar el otro socio, el licenciado Ricardo Rivera, y el licenciado Adrián Coronado con los temas de contabilidad tributaria. En mi caso, me despido, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Así es, muchas gracias. Nos vemos el 16, si Dios quiere. Recuerden entonces, no olviden que los procesos no pueden estar desligados de todos los obligaciones administrativas, obligaciones legales y tributarias. No podemos emprender, como decimos, digamos vulgarmente, de forma desordenada. Tenemos que hacer las cosas coordinadamente, y estamos en CHT igualmente pues para apoyarlo dentro de su proceso de gestión, dentro de los inicios. Muchísimas gracias. Jenny, te doy la palabra. ¿Querías comentar algo por acá? Bueno, principalmente brindarle las gracias al licenciado Adolfo por todo el tiempo que se tomó para prepararnos todo este tema de gran valor. Y bueno, definitivamente, como le comenté a Paola, invitarlos a la comunidad CHT, que vamos a estar compartiendo todos estos temas de valor, de importancia para todos los, no solamente los emprendedores, sino definitivamente todas las empresas, ¿no? Y le vamos a estar adelantando los temas que vayan surgiendo con respecto tanto a los dispositivos fiscales como a la facturación electrónica. Entonces, definitivamente la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que sean parte de la comunidad CHT, y de igual manera siempre vamos a estar compartiendo todos estos webinars que vamos a estar dando una vez al mes. Y bueno, gracias. Darle las gracias por haber asistido el día de hoy. Hasta luego. Feliz viernes.